¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña en este análisis situacional Michael Penfold, graduado en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, PhD en Políticas Públicas, egresado de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, profesor titular del IESA y analista político. Bienvenido, Michael, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con tu programa, Oscar. ¿Cuáles podrían ser las características clave de esta nueva etapa en el proceso político venezolano? En el ámbito económico, por ejemplo, ¿qué es lo que caracteriza esta etapa? Mira, Venezuela está viviendo en este momento una depresión económica profunda. Para que tengamos una idea, en los últimos 4 años, el país ha perdido prácticamente 40% de su Producto Interno Bruto. Si nosotros en el 2018 seguimos cayendo, probablemente el país va a perder la mitad del tamaño de su producto. Eso implica una caída del ingreso per cápita brutal que ha vivido la población venezolana. Pero eso se da ahora en el contexto de un proceso hiperinflacionario que arranca en octubre ya oficialmente no, porque aquí el Banco Central en este momento en Venezuela no da cifras sobre la inflación, pero las mediciones informales sobre la inflación ya hacen ver que en octubre la inflación llegó a un 50% intermensual. Anualizado eso es 2.700, 2.600%. En diciembre la inflación mensual fue de 91%, anualizado estábamos hablando de 24.500%. Y en las primeras 2 semanas de enero, la inflación que se observa es de 150%. Sí. Es decir, hay una aceleración del proceso inflacionario que hace que el deterioro del ingreso sea aún mayor. Y eso se está dando además en el contexto de una gran desconfianza por parte del sector privado que sigue sometido a controles cambiarios, con una profundización de los controles de precios y además con un gobierno que es ambivalente en cuanto a la protección del comercio, en particular con los eventos que vimos en los supermercados, con todo este tema administrado. Sí, un gobierno que incluso pareciera no tener claro una política de recuperación del crecimiento, de estabilización macroeconómica, antiinflacionaria. Es que Venezuela no puede... Se ha concentrado en las medidas compensatorias. Pero es que Venezuela llegó ya a un momento en que el país no puede retomar el crecimiento. El país no puede abordar la emergencia social y el país no se puede reactivar productivamente si no hay un plan económico en medio de un proceso de reinstitucionalización del país. ¿Cuáles serían las medidas claves de ese plan de estabilización macroeconómica? En la parte externa, Venezuela tiene una crisis externa, Venezuela necesita financiamiento. Eso implica acudir a los organismos multilaterales, implica llegar a acuerdos con China, por ejemplo. Necesitas desmontar el control cambiario y sustituirlo por una política cambiaria y monetaria creíble que rescate además la autonomía del Banco Central de Venezuela. En el plano productivo, Venezuela tiene capacidad de producción, pero el sector privado no tiene acceso a financiamiento. Entonces eso implica, por un lado, una recapitalización del sector financiero que le permita dar crédito nuevamente al sector privado y un sector privado que esté dispuesto, que tenga suficiente confianza en ese cambio de política para poder reactivarse productivamente y que el país pueda importar lo que necesita para poder producir localmente y los bienes de capitales que requiera. En una segunda etapa, el país necesita atraer inversión de forma masiva. ¿Por qué? Porque tienes un mercado laboral. Además, Venezuela tiene en teoría en este momento un bono demográfico que no estamos aprovechando. Hay 150.000, 200.000 jóvenes que están entrando al mercado de trabajo venezolano cada año, que al final, en el contexto de esta contracción económica tan brutal, han optado por irse del país básicamente. Es decir, el país los eyecta, los expulsa. Y estamos destruyendo no solamente el potencial de crecimiento, sino estamos destruyendo el capital humano que el país requiere para poder crecer. ¿Cómo avanzar
en un plan de estabilización macroeconómica, en un contexto de amenazas, de sanciones, en medio de una estrategia externa de cerco y asfixia financiera y económica. Pero, por favor, me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Michael, ¿cómo avanzar en el diseño y ejecución de una política macroeconómica para recuperar el crecimiento, abatir la inflación en un contexto de amenazas, de sanciones, en medio de una estrategia externa que apunta al cerco y asfixia económica y financiera del país? Mira, la única forma que Venezuela puede avanzar es con un proceso de reinstitucionalización en un sentido amplio de la palabra, reinstitucionalización de la política económica, de la política social y de la política institucional, que es fundamental para que el país pueda volver a generar credibilidad. Sin eso es difícil atender la política económica y implementar un plan de estabilización, atender la emergencia e ir a la reactivación productiva. Eso puede hacerse en cortísimo plazo. Esta crisis económica, en el fondo, es autoinducida, porque es resultado de no haber modificado un modelo que básicamente ha sostenido un control de cambio que en un momento en el cual Venezuela necesita financiamiento, financiarse con el resto del mundo para poder salir a flote, nosotros hemos mantenido al país cerrado. ¿A qué responde mantener el modelo? Yo creo que responde ya a intereses políticos, intereses ideológicos, y es una política económica en el fondo secuestrada, porque en 4 años no ha dado resultado esto. Lo que tiene es una contracción que destruye valor en la economía y en la sociedad. Destruye capital económico y destruye capital social. ¿A quién beneficia eso? Bueno, beneficia básicamente a un grupo. O sea, la hiperinflación lo que hace es destruir además toda la fuente de financiamiento del Estado y está destruyendo a su vez la industria petrolera. Si tú tienes una inflación de 2.700% y tienes un tipo de cambio que se mantiene anclado en 10 y tienes una empresa exportadora, esa empresa, como PDVSA, los costos suben en 2.700%, pero su ingreso se mantiene en bolívares constante. ¿Eso qué quiere decir? Que tú empiezas a imprimir dinero para poder financiar esa empresa. Ahora, esa es una empresa que debería, en un ambiente de apertura económica, de apertura cambiaria, eso es una empresa que perfectamente puede ser tremendamente competitiva, incluso atraer socios para invertir y recuperar producción. Nosotros hemos perdido en los últimos 4 años más de 750.000 barriles. En el mes de octubre perdimos 100.000 barriles nada más en un año. Y todo eso es resultado de que PDVSA no está haciendo la inversión de capital que requiere en una industria que es tremendamente intensiva en inversión de capital. Vamos al terreno simbólico. Es difícil entender cómo el gobierno pueda estar manteniendo un modelo económico para beneficiarse cuando ha perdido respaldo. Incluso se están produciendo rupturas simbólicas importantes. El mensaje de la protección, que es el mensaje dominante en el discurso oficial, no está cubriendo las expectativas. Puede funcionar en aquellos sectores más vulnerables que requieren evidentemente de protección del padre como Estado, pero el resto de la sociedad está reclamando respuestas y soluciones. Es un discurso lo que obligaría a construir un discurso más complejo, un metadiscurso, un discurso total, porque la protección no es suficiente para debilitar la percepción de que no hay gobierno. Las bonificaciones no son suficientes cuando el país está reclamando, y son las nuevas gramáticas que aparecen en los repertorios de los venezolanos, la conciliación, la producción y la inversión. Entonces, en ese terreno, ¿qué observa? ¿Cuáles son las rupturas simbólicas que se pueden estar produciendo y que nosotros como Interlace estamos observando? Yo veo una sociedad que quiere prosperidad, que quiere crecimiento, que quiere trabajo, que quiere un mercado laboral fluido. Una sociedad más dura.
Es una sociedad que adulta, está reclamando sí. eso. Y es lógico que lo esté reclamando, porque si tienes una sociedad además cuyo mercado laboral en teoría debería estar creciendo, porque hay muchos jóvenes entrando a ese mercado laboral, y nosotros deberíamos tener ese bono demográfico, y ese bono demográfico debería ser una fuente de crecimiento y de prosperidad y de inversión. Lo que la gente quiere es que eso se materialice, y la gente quiere un cambio de modelo. Ahora, En nuestra opinión, el modelo de inclusión sigue siendo válido. pero es que Eso no están divorciados. ideológicamente se mantiene. Es que tú no Okay. o sea, aquí hemos planteado una discusión, un dilema que es absolutamente falso, que es que un modelo de inclusión está divorciado del sector privado, o que un modelo de inclusión está divorciado de la productividad. Venezuela tiene un reto tremendo. Para los venezolanos no es así. De hecho, hay una revalorización del sector privado. Claro, es lo que estoy Hasta diciendo. un empresario aparece como favorito en unas eventuales primarias de la oposición. Entonces, Porque hay un referente, porque el referente social es ese es un referente que la aspiración de la gente es poder contar con eso. Ahora, un país que pueda consumir requiere inversión. oh, Entonces, ¿cómo abordamos una agenda de transformación productiva en un país además altamente dependiente del petróleo? Es fundamental. Ahora, diversificar productivamente no significa acabar con el modelo petrolero tampoco. O sea, el modelo petrolero sigue siendo fundamental para somos Venezuela. un país petrolero, seremos un país Pero petrolero necesitamos por una mucho política tiempo. económica que favorezca también un proceso de diversificación productiva. Entonces, esa es la agenda que la gente, ¿cómo traduces eso en el plano político? Es un reto que tienen los líderes, Claro. pero la aspiración de la gente es empleo de calidad, es inclusión social, es prosperidad, es consumo, es inversión, es Pero eso no se ha educación. convertido ni en respuesta, ni en propuesta, ni en mensaje, y mucho menos en una alternativa. Entonces, el modelo hegemónico, por llamarlo de alguna manera, se mantiene, Es que ese es el gran fracaso que porque tiene no el hay país. alternativa. Bueno, el país está sumido en un conflicto permanente, donde no hay cooperación política, donde no hay instituciones, y por lo tanto no puedes abordar problemas complejos. O sea, transformar productivamente una sociedad es algo complejo, requiere mucha cooperación entre el sector privado y el sector público, entre los mismos políticos, entre el mismo sector privado, entre los inversionistas nacionales e internacionales. O sea, requiere un ambiente. Y nosotros hemos destruido en los últimos, no solamente en los últimos 4 años, sino en las últimas décadas hemos destruido eso porque el nivel de confianza en el país está por el subsuelo. Entonces, Venezuela necesita realmente cambiar, generar una expectativa, y por eso es que el tema político pasa a ser tan importante, porque Sin liderazgo es inviable. sin liderazgo y sin Entramos más bien en una acuerdos, etapa de caotización. porque no hay acuerdos, porque no hay institucionalidad, y un país inmanejable, un país de 30 millones de habitantes inmanejable, sin unos acuerdos básicos. Por eso es que lo de Dominicana, que no hemos podido hablar de eso, pero que es un tema importante, es tan clave, porque si no hay acuerdo, pues bueno, si algo hemos aprendido en Venezuela es que siempre podemos estar peor. O sea, quienes piensan que esto llega a un punto de inflexión donde rebotamos, pues lo que hemos descubierto es que siempre podemos estar en un foso mucho más profundo. Ahora, pareciera que ambos bandos están empeñados en mantener una estrategia de repolarización. Yo observo que ninguno de los dos bandos está dispuesto a, y sobre todo en la oposición, está dispuesto a contribuir, a construir, a generar un clima de convivencia, cohabitación, alternancia. ¿Qué hacer? ¿Qué nos espera en este escenario de polarización, repolarización constante? Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Michael, los escenarios. Una estrategia insurreccional que parece reimponerse otra vez, restablecerse, con apoyo de los factores externos, a través de las estrategias de cerco y asfixia, un desgaste simbólico en el chavismo,
que no está dando respuestas a la mayoría de los venezolanos, que se queda solo en el concepto de protección, que puede ser muy útil para consolidar una base social de apoyo mínima de 1/3 del país, pero que no sirve para construir una mayoría social y electoral. Construyes mayoría electoral si el adversario está dividido, atomizado, debilitado, sin discurso, sin propuesta. Ahí puedes construir esa mayoría electoral con la primera minoría. Una oposición que sigue ausente totalmente del debate nacional, ausente, sin una sola declaración sobre los eventos que están ocurriendo en el país. ¿Cuáles son los escenarios a corto plazo? El anuncio, para agregar el anuncio de elecciones presidenciales tempranas, posiblemente. ¿Qué nos espera? Mira, para mí la reunión en Dominicana, proceso de negociación, es fundamental. Porque la alternativa, tanto para el gobierno como para la oposición, no es necesariamente buena. Yo creo que parte de la motivación por la cual el presidente Maduro está en Dominicana es porque entiende que necesita un piso político que le permita a la comunidad internacional legitimar esa elección presidencial y que por lo tanto la reelección se dé en un ambiente en el que por lo menos se flexibilizan esas sanciones y por otro lado hay un reconocimiento de esa reelección. Y la oposición está en esa mesa porque no tiene otra opción para poder modificar unas condiciones electorales que percibe como adversas. Ahora, ¿qué ocurre? Esa negociación se está dando bajo una regla que a mí en lo personal no me gusta, que es que nada está negociado hasta que todo está negociado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 5 temas. Está el tema de las sanciones, está el tema social, está el tema electoral, está el tema institucional de la Asamblea Nacional Constituyente y está el tema del financiamiento internacional. Ahora, yo puedo avanzar en alguno de estos temas en esa conversación, pero no va a haber avances parciales si yo no tengo toda la agenda negociada. Eso hace que la negociación sea muy compleja y es todo o nada permanentemente, lo cual en un país como el nuestro es complicado porque si bien el chavismo es la primera minoría como agrupación política, su pretensión hegemónica en un contexto económico, social e internacional como el actual es la fuente más importante de los problemas, al menos en la parte económica y política que estamos viviendo. Con eso no estoy afirmando que la oposición no tenga una dosis de responsabilidad también, pero sí creo que sin un acuerdo el país no se puede reinstitucionalizar, que es fundamental. Ahora, los dos no están jugando el caos. Entonces vamos a el caos para mantener el control, por un lado, el caos para provocar un derrocamiento. Fíjate. Vamos a los escenarios. Y el fracaso del diálogo es el argumento perfecto para avanzar en cada una de esas estrategias. Lo que pasa es que si vuelvo con el tema, la alternativa a que fracase, que lo más probable es que fracase, para ser muy honesto, la alternativa no es buena para ninguno. Y voy a explicar por qué. Un fracaso obligaría al gobierno, por ejemplo, a convocar elecciones. Ok, entonces vamos a ese escenario. O sea, el gobierno va a una aceleración del proceso electoral para marzo probablemente de este año. Y en el caos el concepto de protección puede funcionar. Pero está bien, pero se te van a acelerar las sanciones internacionales, tanto de Estados Unidos como de Europa. Probablemente los países latinoamericanos en su gran mayoría, no estoy diciendo que todos, pero en su gran mayoría no van a reconocer esa elección y la probabilidad que tú resuelvas en ese contexto la crisis económica, el acceso a los mercados de capitales, el acceso a financiamiento internacional, incluso por parte de tus aliados, va a ser muy difícil. Claro, pero eso cohesionaría al chavismo. Pero es una cohesión de corto plazo y el país requiere en este momento, o sea, la emergencia, el colapso es de tal magnitud que el país requiere asirse de algo, de una gobernabilidad mínima. Si el gobierno hace eso, lo que está acelerando, a mi juicio, es una crisis de gobernabilidad mucho más profunda que la que hemos vivido hasta ahora.
Ahora, ese es un escenario. Y es un escenario donde el gobierno está dispuesto a vivir con ese conflicto internacional y está dispuesto a vivir en una especie de periodo especial, ¿no? Pero es un ambiente tremendamente adverso y complejísimo de manejar en el plano social. La opción de una intervención internacional, ¿está cerca o está descartada? Yo no creo que hay una voluntad de intervenir directamente. Ahora, si hay una voluntad, y lo ha dicho abiertamente tanto Europa como los Estados Unidos, de acelerar, de escalar las sanciones, no solamente individuales, sino también las sanciones económicas. Fíjate con el tema de las sanciones económicas. Las sanciones económicas tienen un impacto muy importante porque básicamente lo que hacen es que le impiden a PDVSA y a la República tener acceso a los mercados de capitales. Ya esos mercados estaban cerrados antes de las sanciones, ya estaban cerrados para Venezuela. Pero básicamente lo que eso significa es que PDVSA no puede crecer, porque PDVSA no puede atraer recursos que necesita para poder incrementar producción. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el segundo escenario? El segundo escenario, a mi juicio, es que haya un acuerdo. Claro. Ese es el más recomendable. Y ese es lo necesario. Ese es el necesario. Ahora, tiene que ser un acuerdo razonable, entendiendo la realidad política de las fuerzas políticas, pero entendiendo también la realidad institucional del país. Porque en esa negociación sí creo que hay un error, que es una negociación que se ha centrado sobre el tema electoral fundamentalmente. Sí. Pero en el fondo el problema es de garantías, de alternabilidad. ¿Qué pasa si el gobierno problema de fondo pierde? Es el día después. Claro. Bueno, hay cosas que seguiremos conversando en otra próxima oportunidad. Encantado. El tiempo es implacable. Sí, placer. Muchísimas gracias, Michael, por este análisis situacional. Gracias por la invitación. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.